profesor ahí me confundí con una cosita aquí, pero sigo. Como dijo César, esta es una fiesta y muy bonito como lo plantea, porque en realidad es un momento fantástico para encontrarnos. Nos hace muy bien como escuela y como comunidad y como grupo, ¿no es cierto?, de personas que somos, que al final es lo que importa, poder mirarnos, vernos y sobre todo debatir y conversar sobre lo más importante, que es el quehacer que hacemos en conjunto entre profesores y estudiantes. Así que es una fantástica oportunidad para encontrarnos, para visualizar lo que está la escuela y conversar de todas estas cosas. Solamente voy a ser muy breve en esto, les pido a todos y cada uno de los que van a presentar ajustarse al tiempo, porque si no esto se nos va a alargar mucho. Entonces, la idea es que sean 8 minutos, Marcela nos va a ayudar, a los 7 minutos se va a informar que vamos en 7 minutos y que quedaría un minuto para ir cerrando. Les pido por favor que más bien se cuente en general lo que ha desarrollado el taller y si quieren mostrar unos 2, 3 casos, ¿no es cierto?, importantes que dicen relación con el desarrollo del taller, lo pueden hacer, pero no se trata de mostrar todo el taller, ¿no es cierto?, ni 25 proyectos, ni los buenos, ni los malos, no. La idea es más bien presentar las ideas generales, lo que está detrás del trabajo conjunto y, como les decía, si hay que mostrar alguna cosita, hacerlo así. Así que por mi parte nada más, darle la bienvenida a todos, agradecerles la presencia y bueno, presentar a nuestra directora Mabel que daría inicio a esta actividad con unas palabras. Gracias. Sí. Bueno, voy a extenderme un poco en lo que dijo Gonzalo. Buenos días a todas y todos. En primer lugar quisiera agradecer la presencia virtual de estudiantes, profesores y todos los que están interesados en esta exposición. Especialmente al coordinador, profesor Gonzalo Herrera, y a todo el equipo que junto a él organiza y se preocupa de la difusión de nuestras actividades de escuela. Me corresponde dar inicio a esta actividad que se instauró, les cuento, en el 2006, por ahí, ¿cierto?, durante la dirección del profesor Andrés Oyarzún. En ese entonces participábamos de largas jornadas, ¿se acuerdan?, en el inhóspito auditorio de la facultad, al que le intentábamos dar forma construyendo ahí grandes sábanas de papel y generando otras disposiciones en ese complicado espacio. Y de ahí en adelante, aparejado a la exposición de los equipos de taller, realizamos las entregas finales en distintos espacios abiertos y públicos. Y ese despliegue permitía configurar lugares en la ciudad y reconocer el sentido de lo que hacíamos. En esos espacios, por ejemplo, como el fantástico edificio de la ex fábrica Juque, antes de la remodelación, en el interior vaciado del Palacio Subercasó, en la Plaza de la Intendencia, en el Atrio de la Matriz, entre otros. Y por distintas vicisitudes dejamos de hacer esa actividad por 1 o 2 años, y en el 2018 la retomamos ahí en el patio entre la Sala Negra y la biblioteca. También recordar que al principio se daban las notas de todos los estudiantes, de todos los talleres, por lo tanto eran largas jornadas que siempre terminaban, como dijimos recién, porque esto es una celebración en celebración y fiesta. Porque el trabajo que hacemos obviamente amerita también una fiesta, ¿no? Es una fiesta de celebrar la arquitectura también. Me parece, miren, les voy a leer una cita de Antoine de Saint-Exupéry, que dice relación con la recuperación de este rito de verse todos. Y dice lo siguiente, miren: los ritos son en el tiempo lo que la morada es en el espacio. Pues bueno, es que el tiempo que transcurre nos dé la sensación de gastarnos y perdernos, como el puñado de arena, sino de realizarnos. Bueno es que el tiempo sea una construcción. Así voy de fiesta en fiesta y de aniversario en aniversario, de vendimia en vendimia, como iba cuando niño de la sala del consejo a la sala de reposo en la anchura del palacio de mi padre, donde todos los pasos tenían un sentido. Soy testigo del esfuerzo que han hecho todos, cada equipo del taller, los estudiantes, en aceptar esta realidad y adecuarnos a los medios con los que contamos para seguir soñando a través de la arquitectura y de este espacio y ámbito de formación, estudio y experimentación también. Y estos últimos tiempos, entre el estallido social y la pandemia, con unos cambios de rutinas que nos hacen difícil reconocer el tiempo que llevábamos antes, también se ha hecho complejo hacer lugar, compartir y valorar nuestro quehacer. Desde el encierro es difícil tomar perspectiva. Les pasa, me imagino, cuando salen de la casa y se abre el mundo, el cielo, la lejanía, cambia la luz, y salimos de estar protegidos a estar cruzados por las cosas del mundo exterior.
Tomar perspectiva, como tomar posición, como cuando subimos a la cordillera y tomamos perspectiva porque encerrados la hemos perdido. Es una apreciación personal, ¿no? Creo que de eso se trata esta instancia, de mirar con un poco de distancia y valorar y reconocer lo que hacemos como escuela y lo que estamos proyectando y proponiendo para los lugares, la ciudad y el territorio. Obviamente nos ayudará a dar un primer paso antes de volver a poner nuestros sentidos y cuerpo en juego para volver a sentirnos parte del mundo. Pienso que este espacio en la pantalla que asumimos hoy, virtual, con toda la distancia que tiene, nos dará con sus limitaciones las posibilidades de reunir visiones y puntos de vista, como cuando podíamos hacernos una idea de la escuela, al recorrer esos espacios físicos de los que recién hablaba, en los que de una mirada aparecía todo al unísono, como en un buen proyecto en que las cosas nos cruzaban y tomábamos contacto con los demás. Ahora no es tan fácil hacer eso, pero lo intentaremos. En esta muestra vamos a ver qué estábamos pensando para el país, cuáles son nuestros nuevos roles como arquitectos, de algún modo visualizamos nuestra impronta futura como facultad en la ciudad, impactando en el devenir del barrio de Santa Elena, en el edificio de la ex fábrica Costa, y quedar nuevamente cruzados por la ciudad como lo hemos soñado durante tanto tiempo. Por otro lado, recordar para los que están mirando también y no saben, ¿no es cierto? Nuestro plan de estudio, que tiene como centro el taller integrado, ya nos ha cambiado. Y hemos experimentado que no solo se trata de la integración de los contenidos o temas que convergen en el proyecto, sino que de modos de trabajar entre pares, como equipos, con integrantes de otras disciplinas. Y esperamos que las próximas muestras sean de facultad y mostremos proyectos que vinculen el diseño, el cine, el teatro, y la gestión que se puede producir con todo eso, ¿no? Ayer, en la sesión de cierre del taller, les contaba a los estudiantes que en un documental sobre un connotado arquitecto chileno, un cliente decía de ese arquitecto que era un genio, que no importaba lo que hiciera, que había que aceptarlo porque era un genio. Y me pareció que esa concepción de un buen arquitecto ya pasó, que no estamos en eso, que el genio está en todos por nuestra capacidad y nuestra necesidad creativa propia del ser humano, ¿cierto? Y que lo interesante es reconocer cómo esa genialidad se pone al servicio de algo mayor y hace aparecer el genio colectivo, en que desaparecen las autorías e impera la colaboración y la sinergia, en que no competimos, sino que jugamos juntos y sin miedo a la reprobación personal, que ha sido como ese miedo eterno que impide crear con libertad. Los inventamos entonces a ver nuestro proyecto común de escuela, como ya les dije, visualizar las consideraciones que tenemos respecto de la convivencia con otros seres en el planeta, el medio ambiente, la planificación urbana, la arquitectura de la ciudad, los asentamientos costeros, el patrimonio, el trato con los nuevos materiales desde nuevas perspectivas, y aproximarnos a este asunto desde lo que nosotros llamamos inteligencia, ver cómo lo aborda cada taller, de la localización, de la serie, de la forma, y explorar cómo lo hemos ido enfrentando esas perspectivas. Para terminar, les comento que prontamente vamos a tener los exámenes de título y los expondremos, como siempre, de manera pública en el repositorio. Esos proyectos sintetizan este viaje o este camino que propone nuestra Escuela de Arquitectura de la Universidad del Paraíso. Eso, muchas gracias y felicitaciones por todo el trabajo. Gracias, Mae. Muchas gracias. Bueno, iniciamos la jornada de hoy con el taller de finalización 2B del tercer ciclo. Así que los invito, profesores, a compartir su pantalla, lo que quieran, y por favor, insistimos en los 8 minutos de duración. Sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, nosotros vamos a, como decía Gonzalo, a presentarnos, especialmente para los estudiantes, ¿no? Lo que hacemos, Paulina y yo vamos a trabajar un pequeño marco teórico y estoy tratando de compartir pantalla. Esos 2 minutos son para lidiar con estas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Porque realmente ahí, no sé si están viendo mi pantalla. Ahora sí, se ve. Qué gracioso, porque yo no la veo. Todavía no se ve el Power. Sí. Si quieres comparto yo. Comparte tú. Pero ahí Comparte. apareció. Ahí se ve.
Ahí se Ahí ve el está. escritorio. Sí, está Al bien. O tenéis escritorio, ¿no? muy El lento el escritorio. escritorio. Ahí Es que Ahí, está. ahí está, Ya. ahí está. Ahí se ve. Oh, ya, Ahí. bueno. Nosotros somos el taller integrado de finalización del ciclo 2B. Nos llamamos Ciudad Patrimonio, hemos tenido varios nombres. Ahora le pusimos el nombre Ciudad Patrimonio. Vamos a mostrar, porque como decía Gonzalo también, uno tiene que mostrar lo que hace, pero lo que hacemos son proyectos. Entonces, y el proyecto siempre es una respuesta particular a un tema, ¿no? Pero cómo mostramos lo que hacemos sin mostrar proyectos. Por lo tanto, algunos proyectos vamos a mostrar. Primero vamos a hacer una especie de marco teórico junto con Paulina de qué se trata el taller para los que no nos conocen y para los alumnos, futuros alumnos que esperamos tener. Paulina, y después el profesor titular Leo y Claudia van a hablar de los proyectos. Gracias, César. Bueno, buenos días a todos. En honor al tiempo partimos. Siempre partimos ahora de una premisa, entendiendo que los centros históricos se convirtieron realmente en lugares de aprendizaje a partir de todo lo que significa su tejido urbano, sus edificios, sus plazas, sus rincones, lo que llamamos hoy en día más que patrimonio arquitectónico, patrimonio urbano. Y también en referencia, que es sumamente importante, el patrimonio intangible, todo lo que dice relación con el saber de los habitantes, la identidad, los modos de vida y sus posibilidades de transmitirlo a las generaciones futuras. Y por eso entendemos que los centros históricos son entes vivos, habitados y heterogéneos. Por eso mismo que el taller, ¿no es cierto? Si a lo mejor puedes pasar a la otra, Sí, César, dale. gracias. Entendemos, ¿no es cierto?, entonces que el taller propusimos una nueva dinámica, trabajar fuera de las fronteras, justamente de que anteriormente, en los años anteriores hemos trabajado en Valparaíso, pero específicamente trabajar con los alumnos en distintos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad y justamente entender, ¿no es cierto?, que este patrimonio está inserto en una dimensión histórica y entender que esta ciudad histórica es esta ciudad del siglo XXI, ¿no?, donde lógicamente es importante, ¿no es cierto?, el sentido tradicional. Por eso hablamos de un retorno a la ciudad, un redescubrimiento de estos valores de la ciudad y por eso estos talleres, que después también vamos a comentar, justamente empezamos a trabajar en Colonia, en Sacramento, en Uruguay, que es Patrimonio de la Humanidad, en Oaxaca, este semestre en México, que también es Patrimonio de la Humanidad, y lo último lo vamos a dejar para después, lo que viene, ¿no es cierto?, en este segundo semestre. Eso. Ya nos presentó Paulina su visión. Yo voy a complementar un poco lo que dice Paulina con ideas que se me han ocurrido mientras hemos estado trabajando en este tema del patrimonio. Yo no soy experto en patrimonio. Para mí el concepto de patrimonio se basa en una idea de continuidad en el tiempo. Pero sin embargo, no todo lo que permanece tiene valor per se. Eso es una cosa que hay que entender, ¿no es cierto? Solo aquello que perdura. Y perdurar es permanecer con un sentido. O sea, el sentido... los valores son los que perduran, ¿no? La idea de continuidad, es lo que decía yo, es clave para entender lo que hacemos. Y yo la asocio con una especie de sumatoria de cosas bellas a lo largo del tiempo. Y pienso que nuestra tarea es estar a la altura de esa belleza, de esa sumatoria de belleza. Sumar una nueva belleza contemporánea a esa belleza construida en el tiempo. Eso para mí es muy importante con respecto a los proyectos. O sea, lo nuevo que hagamos tiene que estar a la altura. La buena práctica conlleva el esfuerzo de incorporar y sumar esa nueva belleza, que decía nuestro querido profesor Sergio Acevedo, que hablaba de esa nueva belleza que toda época trae consigo como posibilidad, no como hecho. Esa es la idea que tenemos en el taller en general de lo que significa la construcción de un patrimonio futuro. Bueno, voy a ser muy rápido. ¿Qué hacemos? Somos un taller integrado de profundización en el desarrollo de proyectos discretos, insertos en zonas patrimoniales en el marco de una arquitectura de lo posible. Nosotros hacemos proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Intervenciones contemporáneas en sitios patrimoniales. Pequeños proyectos discretos que utilizan lo patrimonial como herramienta de diseño. Entendemos el proyecto en este taller como un instrumento de conocimiento acerca de la arquitectura. La crítica al proyecto que hacemos a los alumnos es el instrumento que usamos para la enseñanza. Y el desarrollo del proyecto en el taller, que nosotros le damos mucha importancia,
implica el desarrollo, el instrumento para ejercitar el oficio de arquitecto, o sea, con todo lo que ello implica. Nuestros proyectos nacen de una preexistencia, y yo también siempre he sostenido que el mayor respeto que podemos tener por una preexistencia es hacerla parte de un proyecto que la dignifique. O sea, nosotros lo que hacemos con la actitud que tenemos a las preexistencias es incorporarlas en un proyecto. La preexistencia es material de nuestro proyecto, es un dato más. ¿Qué hicimos? Usted, Paulina. Sí, bueno, lo que hicimos primero fue en Colonia de Sacramento, en Uruguay. Ahí está el lugar. Si quieres a la próxima, sí, por favor, César, porque Sí. podemos explicar un poquito mejor. Sí. Primero está el lugar, ¿no es cierto? Y lo que hicimos en el fondo, el encargo fue un museo municipal que se llamaba Doctor Bautista Rebufio, pero lo importante fue que el director del Centro Histórico de Colonia, Walter de Benedetti, tenía este proyecto, y en el fondo fue un proyecto real. Consistió en la restauración y rehabilitación y puesta en valor del museo que actualmente existe, pero además se incorporó una arquitectura contemporánea, se trabajaron los entornos que estaban constituidos por una plaza mayor, no sé si se puede ver ahí, ¿no es cierto? Y los proyectos, ¿no es cierto? Se logró proposiciones a nivel urbano, arquitectónicas, respetando esta preexistencia y además respetando unas ruinas que habían alrededor. Ahí no sé si los proyectos ya los podrá empezar a Vamos a explicar ver Leo, ¿no ahí. es cierto? Sí. Tenemos una serie de proyectos. Estas son las presentaciones que nosotros le pedimos a los alumnos que hagan. Bueno, y ahí Leo, hablan por sí solos. Sí. Leo, Leo, ahí. ¿sigues tú? Sí, aquí estamos viendo imágenes muy rápidas, voy a mostrar, pero Sí. que de alguna manera recogen lo que se hizo en esa oportunidad en Colonia. Ahí hay una imagen de un proyecto instalado que está en relación con la plaza. Este mismo proyecto, ahí se alcanza a ver como el desarrollo del oficio propio de la arquitectura, que le damos mucho énfasis a aquello. Aparecen imágenes interiores, los cortes, las plantas, etc. Hay detalles, por así decir, constructivos y plantas de estructura. Eso es lo que alcanzamos a hacer el semestre pasado. Y aquí hay otras imágenes de otros proyectos que están todos en el mismo lugar. Si ustedes se fijan, son edificios contemporáneos que están reconstituyendo la manzanita, por así decirlo. Aquí de nuevo, qué sé yo, voy a pasar rápido porque para alcanzar a ver los últimos. ¿Ya? Este proyecto también muy bonito, que generó Había una estrella. Había una estrella en el museo que era un esqueleto de la Claro. ballena. Entonces, En azul. este le dio un muy buen lugar a ese esqueleto. Claro. Ya, ahí hay detalles. Queda un minuto. Hoy queda un minuto ya. Pasemos rápidamente. Queda un minuto. Ya. Nos extendimos. Es Ahora difícil mostrar lo que hacemos en Claro. 8 minutos. Ahora, bueno, este semestre nosotros trabajamos en el barrio de Xochimilco, en Oaxaca. Y esta ciudad, que también es patrimonio, tiene un acueducto que es del siglo XVIII y que cruza la ciudad, pero está en abandono. Y obviamente la arquitectura lo ha ido incorporando. Entonces nosotros desarrollamos allí proyectos. Las láminas están calentitas, están recién salidas del horno. Son de allá. Sí. En este caso, todos los proyectos adoptaron el criterio de poner en valor, obviamente, el acueducto, hacer un patio interior que ya existía y construir a su alrededor una U. ¿Ya? Este es uno de ellos. El programa era un centro gastronómico. Son edificios de 4 pisos, o sea, 3 pisos más un subterráneo. Mercado y centro gastronómico. Claro. Y este que le estoy mostrando al final, ¿lo están viendo, no? Ahí. Es que Leo, el César está compartiendo pantalla, no tú. Este es el de Felipe. Y yo juraba que... Sí se ve, Leo. Bueno, juraba Sí, que no te estaba preocupes. súper coordinado con lo que yo estaba haciendo. uy, sí. Pero yo te iba más o menos siguiendo. Dale. Ya, está bien. Este proyecto, aquí vamos a tener un minuto, 30 segundos. Este proyecto es muy bonito porque logró mucho desarrollo. Como inventó la Claudia, esta es la presentación pública y hay otra que es privada.
Nosotros estamos haciendo la pública, que es muy genérica y muestra estas imágenes de que el chico alcanzó a meterse en el interior. Fue el único alumno que logró hacerse una idea de cómo la arquitectura se hace desde dentro. Entonces, nos parece que logró finalmente bastante. Hicimos mucho énfasis en el color, y en las sensaciones, en los olores, en toda la cosa que es tan distinta a lo nuestro de acá, ¿no es cierto? Que es la ciudad de Oaxaca. Los mexicanos. ¿Qué haremos? ¿Nos vamos a España? Sí, bueno, Joder. La idea en el fondo es ahora poder trabajar, ¿no es cierto?, en España justamente, pero nos vamos a abocar a la ciudad de Córdoba. La verdad que en lo personal me ha tocado estar bastante ahí y trabajar con varios arquitectos ahí, así que la idea en el fondo es trabajar en el centro histórico, pero específicamente lo que tiene que ver con el trazado urbano y con los patios cordobeses. Ustedes saben que aparte de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, los patios cordobeses fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial, que son importantísimos porque hay una vida enorme y hay muchas casonas que necesitan su restauración. Terminamos con esto, pero es sumamente importante lo que comentaba Leo, César, Claudia, que además de la última imagen que vimos del proyecto de Oaxaca, lo importante es entender la idiosincrasia, lo importante es entender que los espacios en el fondo son para las personas, pero además que tienen maneras distintas de comer, de los colores, y eso también es importantísimo nosotros como arquitectos de entender en la manera, ¿no es cierto?, cómo enfrentamos el tema del patrimonio. El patrimonio es mucho más, ¿no es cierto?, que justamente la parte material, sino que la identidad que eso conlleva y para poder lograr que en definitiva eso también pueda ser parte del patrimonio que construimos hacia el siglo XXII. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo. La verdad, les pedimos disculpas a todos, partiendo por el equipo de este taller de Ciudad y Patrimonio, porque de verdad es muy poquito tiempo, pero si no, estaríamos saliendo a las 4 de la tarde. Entonces, la verdad quedan un montón de cosas ahí que quedan con gusto a poco, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que tenemos y muchísimas gracias. Continuamos con el taller paralelo, el 2A, tercer ciclo. Muy bien, nos toca a nosotros. Sí. A ver, voy a intentar compartir pantalla. Voy a ver si es que resulta así. Si pongo presentación, ¿ustedes lo están viendo? Sí. Sí, perfecto. Estamos viendo. Perfecto. Bien, ya. Partimos. Muy buenos días, profesores, estudiantes, profesoras. Lo primero, un especial saludo a Cristian, el día de su cumpleaños, felicidades, ¿no? Un día después. Lo primero que les quisiera señalar es, antes de compartir nuestra experiencia respecto de cómo estructuramos nuestra práctica docente, es transmitir una cierta comprensión que compartimos al interior del equipo docente, a partir de nuestra, diría, propia experiencia profesional, académica, en concursos de arquitectura, y que de alguna manera tiene que ver con un necesario, por así decirlo, cambio de la mirada, a partir de la ejercitación de estrategias diversas y coherentes para el abordaje de un concurso de arquitectura. Los concursos de arquitectura siempre han sido un terreno fértil para la expresión de ideas, de experimentación, de reflexión, de discusión en torno al proyecto. La historia del siglo XX y del siglo XXI es un fenómeno reciente en la historia de la arquitectura, nos enseña, ¿no?, que de su incidencia en el desarrollo de la disciplina. Hay aspectos que tienen relación con la economía, el rigor, la precisión, el carácter universal de las propuestas, una serie de factores que vamos trabajando al interior del taller en la medida en que los proyectos se van elaborando. Ahora, la definición de estrategias generales debiese, pensamos, acercarnos progresivamente a establecer una especie de reglas de juego, una suerte de constitución estructural en cada proyecto. Y en ese sentido intentamos que esta experiencia en concursos se transforme para los estudiantes y para nosotros mismos en una suerte de experiencia enriquecedora y nueva, porque tiene códigos propios. El equipo docente está conformado por mí, por Cristian Rojas, por Diego Ramírez, que se incorporó este semestre como profesor, exalumno aventajado además del taller,
y lo que les vamos a compartir es la experiencia del segundo semestre del año pasado, que la desarrollamos junto al profesor Mauricio Ortiz, que ahora está en otro taller, en el taller de concurso Corma. El segundo semestre hicimos 3 concursos del año pasado, 2 de carácter internacional y 1 de carácter nacional. Uno se presentó en inglés, los otros 2 en español, y los 3 paisajes culturales, por llamarle de alguna manera, más que lugares donde se instala una propuesta, fueron Malasia, Chile y México. Lo importante es señalar en este caso que fueron 3 proyectos de 3 escalas diferentes. Tocamos territorio, ciudad y lugar, y en ese orden. Bueno, la manera de trabajar que tenemos al interior del taller es en conjunto, ¿no? Profesores y estudiantes. Trabajamos siempre en equipos, y esto que parece ser jugar a favor a veces no es tan fácil, ¿no? Conciliar ideas, conciliar el trabajo, horarios, avances. No es un trabajo que sea tan fácil como uno quisiera que fuese. El primer proyecto que les vamos a mostrar es Penang, un concurso que nos permitió trabajar muy fuera de la casa, ¿no? en un continente nuevo, distante. El concurso para la Bahía Penang, por su campo disciplinar, su convocatoria, debimos indagar cuestiones técnicas propias de la envergadura de la propuesta. El alcance del proyecto además nos cruzó con dimensiones administrativas, económicas, constructivas. Malasia es un país del sudeste asiático, que se ocupa, ¿no? O sea, está entre la península malaya y la isla de Borneo. Es conocida por sus playas, bosques tropicales, mezclas de influencias de China, India, Europa. Bueno, el llamado concurso para la Bahía de Penang formaba parte de un ambicioso programa para rehabilitar y regenerar y rejuvenecer recursos hídricos de la bahía de Georgetown y Butterworth, los 2 frentes de la bahía, en un espacio metropolitano alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El concurso de ideas para la Bahía de Penang fue una invitación para arquitectos y urbanistas globales. Muchas oficinas del mundo participaron, porque era un proyecto básicamente orientado a oficinas profesionales, y a estudiantes, y a escuelas, para impulsar y desarrollar una suerte de imagen nueva para construirse en los próximos 20 años. Aun cuando estas que les mostramos no son láminas finales enviadas a concurso, porque son estados de avance que no encontramos las láminas definitivas, las propuestas en cierto modo ya se logra ver que comparten diversos factores, ¿no? Como es la incorporación de energías renovables, redes de conectividad, salud y bienestar, transporte aéreo, transporte eléctrico, nuevos espacios públicos, industria limpia, factores que entre otros, por otra parte, además, ambas comparten la utilización del fondo marino como puesta en valor y una oportunidad, ¿no? Para proteger el hábitat natural. Una de estas 2 propuestas fue finalista del concurso, participaron más de 350 proyectos y quedó entre las 36 finalistas. Este otro concurso, el segundo que desarrollamos, fue un llamado nacional de la red Trenzando, que era para la rehabilitación de estaciones ferroviarias. Este concurso fue convocado por la Fundación Acto y convocó a organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas, que se buscó concretar la rehabilitación, o sea, lo que quería, ¿no? En el fondo, era concretar la rehabilitación de estaciones ferroviarias de San Rosendo, Yumbel, Runge y Ocoa. 4 estaciones, 2 en el sur y 2 en la zona central, para visibilizar el patrimonio ferroviario y las ventajas de su rehabilitación a favor de la comunidad local. Este jurado al final tenía una etapa de participación ciudadana, que fueron los que finalmente determinaron los premios. Se debía articular diversos factores a nivel nacional y local para aportar, en el fondo, implementar a los proyectos, ¿no? Como darle valor. El concurso nos planteó una oportunidad para visibilizar la riqueza del patrimonio ferroviario y con los problemas que surgen de su abandono, su deterioro evidente,
a la vez que, como tenía esta parte de participación ciudadana, bueno, no todo está en las manos de los especialistas, en cierto modo. Participaron muchas escuelas de Chile y nosotros enviamos 4 propuestas, una por estaciones, al concurso. 2 de ellas fueron finalistas en sus determinadas estaciones y ambas obtuvieron menciones honoríficas en el concurso. Aquí ven algunas imágenes, ¿no? Las distintas, hay por ejemplo, 2 proyectos que les mostramos sobre la misma estación, con 2 estrategias totalmente distintas. Y esta es la última de la estación Ocoa, que es la más cercana a nosotros, ¿no? Que está aquí como a la vuelta de la esquina, en la quinta región. Y todas, en el fondo, mantienen el criterio de ser piezas que ponen en valor la pieza central y la pieza histórica. Queda un minuto. Por último, es el concurso de Mextrópoli, México, que es un concurso para la instalación de un pabellón para la reunión. Este pabellón debía estar pensado para ser construido. Y os mandamos un concurso y les leo la memoria del proyecto que enviamos, y con esto termino. El proyecto seleccionado se llama Pabellón Reunión y constituye en su interior un gran espacio ficticio lleno de reflejos que genera la ilusión de una multitud reflejada en él. Entre sus divisiones translúcidas se despliegan códigos QR, los cuales redireccionan a una serie de videos, historias, memorias, cuentos provenientes de todas partes del mundo, los que subidos sobre una plataforma virtual tratarán de experiencias inspiradoras relacionadas con la COVID. Para el próximo semestre seguramente vamos a andar por aquí, ¿no? Por esta máxima que es de Jean-Philippe Basal, el premio Pritzker 2021, y que seguramente vamos a tocar los mismos aspectos que tocamos el semestre anterior. Eso es todo. Muchas gracias, Marco. Continuamos con el taller de Arquitectura y Medio Ambiente. Hola, buenos días a todas, a todos. Voy a presentar, lamentablemente estoy sin cámara, así que voy a hacer una voz en off. Por favor, confírmenme si se ve la presentación. Se ve, se ¿Sí? ve. Sí, perfecto, gracias. Súper. Bien, el taller nuestro que compartimos el desarrollo con Cristian Contreras y Paulo Dongui, es un taller que está orientado a la mención territorio y que nosotros hemos precisado y hemos tratado de definir en el contexto de la relación arquitectura y medio ambiente. Esto a propósito de la situación, digamos, planeta, el estado planeta, en el que hoy día nos encontramos y que los números y los datos que hoy día podemos manejar en base a nuestra tecnología y el conocimiento que como humanidad hemos desarrollado, es un balance absolutamente desastroso. Y en ese sentido los modelos y los números no mienten. Y la participación de nosotros como arquitectos en ese ejercicio no es menor, dado que nuestra actividad es fundamentalmente la modificación del entorno, entendiendo que la humanidad como estrategia de adaptación ha desarrollado desde la lógica de modificar el entorno, no adaptarse, sino que más bien modificarlo, alterarlo. Y es esa alteración la que hoy día nos pone en esta situación a todas luces dramática. Uno de los desafíos que nosotros hemos instalado en el taller es tratar de avanzar hacia un cambio de paradigma, es decir, tener una visión crítica de lo que hasta ahora se ha hecho, de lo que la humanidad hasta ahora ha hecho, entendiendo que hay aspectos que son fabulosos, notables, de la capacidad creativa y de la capacidad fabril, de esta capacidad de alterar el entorno. Repito, entendiendo que hay aspectos que son notables, pero también que las consecuencias de esa lógica son insostenibles en el tiempo, por lo tanto se requiere este cambio de paradigma. Y ese ejercicio tratamos de iniciarlo desde la lógica de una comprensión ecosistémica, que nos obliga obviamente a ampliar el espectro de mirada, el espectro de análisis, y remitirnos a los orígenes más fundamentales de los sistemas bióticos, de las formas de vida,
y eso pasa por la comprensión de la estructura ecosistémica, de este sistema complejo donde seres vivos y seres no vivos se relacionan, y en la medida que se van relacionando van determinando condiciones para la vida. Esta imagen refleja un poco esa idea, si entendemos que esta es una piedra del tamaño de un pulgar, que está ubicado en el desierto más árido del mundo, desierto de Atacama, en la región de Atacama, pero que dada la particularidad de su emplazamiento, su posición, su orientación, su magnitud y los factores ambientales que ahí convergen, es capaz de albergar un sistema biótico tremendamente rico y diverso, como son las formaciones de musgos, líquenes, hongos y toda la microfauna que se asocia a esta formación. Entonces, entendiendo que esas macro relaciones que son de escala planeta determinan la vida en una unidad tan pequeña y en una forma tan notable, digamos, esta densidad de vida que aparece en un lugar donde aparentemente no hay vida, creemos que nos dan una señal de cómo podemos avanzar hacia este cambio de paradigma que es la ambición final del taller. En ese contexto lo que hacemos es un análisis extenso, creo que gran parte de nuestro trabajo se va en el análisis ambiental, en el análisis ambiental estratégico específicamente, que es la herramienta normativa, Ley de la República, que hoy día opera para el ordenamiento territorial, con miras a un desarrollo sostenible, obviamente, y es a propósito de ese análisis que el taller se va desarrollando. Nuestra metodología de trabajo que hemos implementado en esta modalidad virtual tiene que ver con que los módulos se van desarrollando uno a uno, es decir, hay exclusividad de tiempo para cada uno de los módulos, lo que nos permite mayor concentración, mayor dedicación, y además nos ayuda a generar una estructura donde los módulos van siendo literalmente incorporados al trabajo del proyecto. El trabajo se inicia con el módulo de forma en un ejercicio de dibujo analógico, que después es editado digitalmente, pero que tiene como objetivo reencontrarse con esta lógica fisiológica, de la forma fisiológica, la forma que determina vida. Y en ese sentido estudiamos elementos vegetales que son un muy claro ejemplo de cómo la forma se adapta a las condiciones ambientales, y a propósito de esa adaptación la vida es capaz de permanecer. La naturaleza en ese sentido, las formaciones vegetacionales nos entregan una tremenda lección y una tremenda cantidad de posibilidades para reinventarnos en nuestro ejercicio. El módulo de localización, del hacer, que es el que viene a continuación, nos lleva al otro extremo, nos lleva al análisis de obras de arquitectura a lo largo de la historia. Hacemos un barrido bastante rápido por el proceso histórico a través del cual el ser humano ha ido construyendo la arquitectura, tanto desde su comprensión de contexto geográfico, cultural, económico, social, climático, en fin, todas las variables que determinan el medio, como de las técnicas y las metodologías constructivas y estructurales que van permitiendo la consolidación de este paradigma humano, en una primera visión teocéntrica, en una visión posterior que es egocéntrica, y en una visión que esperamos se consolida a futuro como ecocéntrica. Pero básicamente el módulo del hacer se aboca al estudio de esta forma de adaptación del hombre al territorio que es la arquitectura. Y lo hacemos a propósito de revisión de obras, planimetría, perspectiva, antecedentes históricos y también trabajos de modelos físicos. Con esos dos volúmenes, con esas dos preguntas, digamos, ya dando vuelta en el ejercicio del taller, pasamos a uno de los trabajos más contundentes, que es este análisis ambiental estratégico, esta metodología de análisis que para poder pensar la antropización del territorio obliga a la revisión de sus variables ambientales. Y aquí tenemos algunos casos de desarrollo cartográfico, en particular aquí hay un análisis de asoleamiento. Vamos a revisar ahora, a propósito de las imágenes, un caso de un proyecto para poder mostrar la continuidad del desarrollo del taller, a riesgo sí de estar, bueno, dejando fuera proyectos y trabajos que son muy bonitos, que son notables, pero en este caso que vamos a revisar, en particular vamos a poder ver esa secuencia de cómo el análisis nos lleva al proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de un análisis de asoleamiento de la quebrada de Cotpa, en la región de Arica y Parinacota, que constituye el análisis del medio físico. Desarmamos el medio físico en geomorfología, hidrografía y variables ambientales atmosféricas como son asoleamiento y ventilación. Y vamos revisando cartográficamente cada uno de esos temas por separado, en un proceso de abstracción.
Acá tenemos otro ejemplo, que es el análisis de hidrografía del mismo lugar. Por lo tanto, los alumnos, los estudiantes, las estudiantes se van viendo en el fondo obligadas a redibujar el territorio desde distintos puntos de vista, puntos específicos que van asociados a clases que entregan los contenidos particulares de cada temática. Por lo tanto, van logrando, por así llamarlo, un grado de especialización en las distintas miradas que aplican a la construcción cartográfica. Una vez hecho el barrido por cada una de las componentes ambientales, tanto del medio físico, como son litósfera, hidrósfera, atmósfera, como también del medio biótico, donde analizamos pisos vegetacionales, hacemos alguna aproximación a la componente fauna, y hacemos un énfasis importante dentro de la fauna en la componente antrópica, que es el tema de la arquitectura. Teniendo hecho ese barrido detallado de cada una de las componentes, hacemos un ejercicio de superposición, es decir, volvemos a juntar todos estos ingredientes que hemos separado, y en esa superposición aparece lo que es el paso determinante, donde Queda un minuto. sí, donde se establece un modelo de análisis. Aquí volvemos en este dibujo que se ve acá, que está arriba un análisis en planta y abajo un análisis en perfil, en corte. Lo que se hace es que se vuelve a incorporar estas variables y el resultado ya resulta para el autor del desarrollo del ejercicio mucho más legible en términos de sus posibilidades proyectuales, y además hace muy clara la participación de las amenazas ambientales. El objetivo hasta este punto es identificar el objeto de conservación, entendiendo por objeto no el elemento físico, sino que el fenómeno ecológico, este fenómeno que permite el traspaso de energía entre los distintos actores del ecosistema. Con ese modelo se detona una estrategia, que ya es un ejercicio netamente propositivo, donde los y las estudiantes van planteando para sus áreas de análisis posibilidades de desarrollo que permitan la coexistencia de la acción antrópica con los valores naturales. Y de esta estrategia avanzamos a la definición de un plan maestro. Plan maestro con miras a generar dentro de estas unidades biogeográficas condiciones de parque. Un poco el parque es el horizonte que persigue el proyecto como estructura de conservación. Entendiendo el parque sí en la capacidad de integrar las variables y no la lógica del parque a puerta cerrada que coloca cerco y restringe el acceso. El objetivo temático, programático fundamental aquí es la educación ambiental y la puesta en valor. Por lo tanto, esta lógica de los parques es una lógica de integración más que de restricción, que es como hasta ahora se han entendido los parques, las áreas de conservación. Este master plan ofrece ya una serie de alternativas de proyectos, de intervenciones y de desarrollo ya de la escala de la unidad de infraestructura, la escala de la arquitectura, del habitar. Y los alumnos y las alumnas, en cada uno de los casos, va determinando cuál de ellos resulta jerárquicamente más importante y más valioso para el desarrollo del medio ambiente, y hacen una decisión. Acá, si se fijan, hay un tremendo desarrollo de detalle de todas las partes que componen el parque. Y que en definitiva, en este caso, se traduce a un proyecto que es el que se ve acá ya emplazado en la quebrada de Vítor, frente al asentamiento, y que de alguna manera logra reunir el desarrollo del asentamiento, de la urbanización, con todo su valor, digamos, cultural, asociado a festividades, desarrollo agrícola en áreas desérticas, en fin, con el valor del corredor ambiental por donde circula el picaflor de Arica, que es la quebrada. Entonces el proyecto lo que busca es un poco mostrar ambas cosas en sintonía y resolver los conflictos que entre ellos se presentan. Y de aquí, bueno, proviene ya el desarrollo que es más conocido para nosotros, que es el desarrollo de los proyectos de arquitectura, sí poniendo énfasis en estos casos en que la intervención es la mínima posible, se reduce, tratamos de no forzar el edificio a su grandilocuencia, sino que más bien hacemos el ejercicio contrario a través de la resta, de llevarlo a su mínima expresión, a propósito además de que hemos hecho un trabajo de desarrollo exhaustivo de cartografía, por lo tanto es poco el tiempo que queda para abocarse a un detalle de arquitectura de mayor complejidad. Y el resultado, bueno, finalmente son proyectos, este semestre en particular llegan a este nivel de desarrollo, nos falta el tiempo, pareciera que el mundo gira cada vez más rápido y los días son más cortos, las horas son menos, y claro, quedan ganas de seguir avanzando. Ahora, como taller nos queda la tranquilidad que cuando un proyecto pasa por un proceso de análisis como el que acabamos de ver y llega a este punto,
creemos que con tiempo, con mayor disponibilidad de tiempo, obviamente podría avanzar mucho más y llegar a un grado de definición de detalle mucho más exhaustivo. En general, los proyectos, para nosotros, uno de los pasos que nos falta siempre es poder avanzar con estas proposiciones a un nivel de arquitectura de detalle y poder cobrarle al detalle todo ese conocimiento, esa sensibilidad y ese cariño que los alumnos van desarrollando por las unidades biogeográficas que desarrollan. El próximo semestre, dadas las condiciones inciertas todavía, lo más probable es que sigamos trabajando con esta misma metodología, esta misma manera, dado que para poder hacer un cambio debiésemos poder contar con una posibilidad de despliegue en terreno, que es la deuda más grande que tenemos, poder desplegar una campaña en terreno y hacer un trabajo colectivo. Hoy día cada alumno está trabajando en el lugar que le resulta más cercano, más fácil de desarrollar. Muchos de ellos no pueden ir a los lugares que están trabajando, por lo tanto el trabajo se hace desde la memoria, desde el cariño que se tiene hacia los lugares, que es un factor creo muy valioso, y también de los datos que se pueden recopilar, pero que de todas maneras son fríos, no son datos levantados en terreno, por lo tanto, mientras no tengamos condiciones para hacer un trabajo de campo, como lo hacíamos antes, vamos a tener que seguir trabajando de esta manera, que dentro de todo en los 3 semestres que ya llevamos, nos ha arrojado buenos resultados. Eso sería, gracias. Gracias, Aldo. Continuamos entonces con el taller integrado de planificación urbana integral. ¿Tienes que dejar de compartir pantalla, Aldo? Por favor, que cumplan con los tiempos, porque Aldo se extendió bastante más. ¿Ya se ve la presentación? ¿Sí? Ahí sí, ahí está bien. Sí. Bueno, buenos días a todos, todas. Les vamos a hacer una presentación bien rápida, bien breve del taller urbano integrado, en el cual participamos Pablo Martínez, Manuel Apenas, José Sánchez y mi persona. En esta versión 2020-2021, pandemia COVID. Lo primero es que, bueno, el taller proyecto urbano integral en este caso está enfocado a los asentamientos informales o las tomas que se encuentran expuestas a riesgo de desastre en el caso específico de la región de Valparaíso y más específico aún en Valparaíso y Viña del Mar. Entonces el taller se compone de 4 módulos, que es el proyecto de planificación urbana integral, el de localización indexada, el de forma urbana y el de hacer geográfico. ¿Por qué las tomas? ¿Por qué enfocando en las tomas? En Chile, bueno, en el año 2011, según el catastro del MIMBU, solamente habían 657 tomas catastradas, siendo que había muchos más. Y en el 2019 aparecieron 145 nuevas tomas, es decir, aumentaron un 122%. Es decir, es una realidad que no se acaba, que existe desde los años 50 y que hasta el día de hoy la planificación urbana no tiene luces de que se vaya a acabar. ¿Ya? A pesar de que el programa de asentamientos precarios hace todos los esfuerzos humanos posibles para lograr regularizar y formalizar las tomas preexistentes y deslocalizar las que se encuentran en riesgos inminentes o en disyuntivas normativas. Entonces, en ese sentido, hacemos una superposición de análisis cuantitativo y cualitativo de las tomas para luego tener propuestas urbanas integrales. Entonces los 4 módulos funcionan de forma complementaria, entregando datos cualitativos y cuantitativos y poder analizar al final estas tomas. En Valparaíso existen 2.700 familias que viven en tomas y en Viña del Mar 6.900. Tienen un promedio de antigüedad más o menos de 22 años y 1 de cada 3 familias que entran en una toma no logra salir de una toma. Y estas tomas están expuestas simultáneamente a incendios forestales, a remoción en masa, a sismo y amplificación sísmica por topografía. Es decir, son la primera línea de los desastres socionaturales, una de las tantas dimensiones a las cuales están expuestos. El taller se desarrolla en 3 grandes unidades. La primera es la organización de las tomas con un enfoque cuantitativo y cualitativo. Después el proyecto urbano integral incremental. Y finalmente se desarrolla la componente una componente de este proyecto urbano integral. La primera unidad, aquí vamos a mostrar resultados.
Este es el módulo de proyecto. Se hace una cartografía de los lugares significativos a partir de la fotointerpretación de las aerofotogrametrías que les entregamos a los estudiantes junto a videos para que puedan comprender y analizar el territorio desde el aire y poder comprender sus aspectos medioambientales y las huellas sociales que marcan en el territorio. Luego se hace en forma urbana un desglose o un despiece de todas las componentes físicas de la toma. En el módulo de hacer geográfico, un análisis medioambiental a través de la plataforma GIS y todos los datos preexistentes que arrojan, que tenemos como centro de investigación y también que se pueden descargar desde las páginas oficiales del gobierno. Y luego, en el módulo de localización indexada, se hace una indexación de toda la información recogida en los 3 módulos anteriores. Luego, en la segunda unidad, se realiza el proyecto urbano integral, donde se hace una propuesta urbana en el asentamiento del módulo de proyecto. Al mismo tiempo, en el módulo de forma urbana se hace lo que se llama la vocación y destino de lugares, que está enfocado en aspectos normativos. Luego, en hacer geográfico, se analiza el soporte natural y antrópico a través de la plataforma SIG, y en la localización indexada se empiezan a desarrollar las estrategias y operaciones y se grafican aquellas que van vinculadas al proyecto urbano integral. Y finalmente, el resultado final, estos son los resultados finales de este semestre, se desarrolla una pieza urbana a través de esta expresión isométrica que refleja el mundo total con todas las componentes del proyecto urbano, y aquí pueden ver los resultados finales de este semestre, que son, como dijo el colega Aldo en su taller anterior, también han sido bastante buenos, a pesar de la limitante de no poder ir a terreno, que también es una gran necesidad. Nosotros vamos mucho a terreno y no se ha podido, y la gracia de ir a terreno es poder conocer la realidad, conversar con los vecinos, ver la precariedad, vivirla, para poder después hacer una propuesta de proyecto urbano integral para los asentamientos informales. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Lautaro. Continuamos con el taller integrado de Arquitectura de la Ciudad, por favor. Ok, buenos días a todos, a todas, estudiantes y profesores. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, Agustín, se ve bien. Bueno, Perfecto. Desde el taller, digamos, nuestro taller está integrado, nuestro taller de ciudad, arquitectura de la ciudad, está conformado por los profesores Gonzalo Abarca, Paz Carreño, Fidel Olfos y quien les habla, José Agustín Vázquez. Desde el taller entendemos la arquitectura desde la complejidad multiescalar que comprende tanto los edificios como el espacio público, las plazas, calles, trazados urbanos y programas de carácter público y comunitario, y la inserción de estos programas en un territorio con una identidad específica y diferenciada, entendiendo lo urbano como un proceso dinámico de transformación continua vinculado a su entorno medioambiental. La metodología del taller se basa en la observación sensible y crítica de los fenómenos urbanos y las situaciones conflictivas, deficientes, complejas o carenciadas, así como las potencialidades a desarrollar en las escalas antes mencionadas, buscando enfrentar al estudiante a esta realidad, logrando una comprensión profunda de la ciudad a través del quehacer arquitectónico, que multiescalarmente considera el edificio como parte de un todo mayor constituido por el tejido urbano y sus componentes, con especial énfasis en la conformación del espacio público. El taller entiende la ciudad y el espacio público como derechos que deben reflejarse en la conformación de la trama urbana, en las normativas, en la real disponibilidad del espacio urbano para los ciudadanos, entendiendo que la responsabilidad de los arquitectos está vinculada directamente a estos aspectos. El taller fundamenta su acción en la reflexión respecto a los temas que nos afectan como sociedad y la forma en que la arquitectura interviene en ellos y puede colaborar desde la disciplina a mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades.
A partir de esta reflexión y trabajando grupalmente, el taller desarrolla distintas propuestas de planes maestros de un sector determinado de la ciudad, desde la formulación inicial de una hipótesis de trabajo en términos de integración urbana. Estos planes maestros dan origen en un desarrollo sucesivo a una propuesta de tramas urbanas, vialidad, paisajismo y programas arquitectónicos que buscan resolver conflictos, llenar carencias y desarrollar potencialidades, redefiniendo el rol del área de estudios en el tejido urbano. En semestres anteriores, el taller ha abordado áreas tales como el sector Varón en Valparaíso, el estero Marga Marga, el eje 5 Oriente, los sectores norte y sur de Concón, y en el primer semestre de este año, que estamos terminando, el sector de Viña del Mar, comprendido entre 15 Norte por el sur, Santa Inés y Gómez Carreño por el oriente, Jardín del Mar por el norte y el borde costero por el poniente, entendiendo que ahí hay un área, digamos, cierto, de discontinuidad urbana, que se busca entonces, digamos, cierto, a través de estos planes maestros, restablecer la continuidad y la integración del área urbana, desarrollando 8 propuestas elaboradas por equipos de 2 o 3 estudiantes, que son las que podemos ver en estas imágenes que estamos mostrando. Las competencias que busca desarrollar el taller están vinculadas a la comprensión de la complejidad multiescalar de la ciudad, desde las inteligencias de la forma, el hacer y la localización, desarrollando propuestas arquitectónicas y urbanas complejas, investigando las temáticas propias de la arquitectura y la ciudad y representándolas adecuadamente, poniendo atención igualmente a los aspectos vinculados a la construcción y la estructuración de las formas proyectadas, a los aspectos medioambientales y paisajísticos, a las normativas y poniendo énfasis en el trabajo en equipo. El taller se enfoca abordando el ejercicio arquitectónico como un complejo problema que requiere interés. Hay que desarrollar el interés de los estudiantes en estos fenómenos urbanos, investigación, imaginación y exploración. En la arquitectura, consideramos, no hay certezas, por lo que todo proyecto es en sí mismo una exploración, y estas etapas de interés, investigación, imaginación, exploración, se entrelazan y dependen unas de las otras, no son lineales, sino recurrentes. El taller pretende incentivar a los estudiantes, pretende incentivar los desafíos de su propia búsqueda y de su propia identidad como arquitectos. Muchas gracias. Ahí se ven las distintas etapas entonces que vamos planteando nosotros desde el plan maestro general de la ciudad, digamos, ¿cierto? O del área de estudio, y vamos cerrando el foco y particularizando entonces en un área específica en lo que los alumnos llegan a desarrollar, digamos, ¿cierto? Un conocimiento sobre el proyecto de ciudad, que incluye desde el edificio hasta la arborización, las tramas viales, etcétera, etcétera. Yo también quiero señalar que para nuestro taller es muy importante el concepto de densificar ciertas áreas de la ciudad en donde se puede hacer, y de este modo se evita también la ampliación de la ciudad en sus periferias, y de alguna manera también se protege la naturaleza. Y por otra parte, también siempre incorporamos en todos los talleres en que hemos trabajado juntos la protección de áreas naturales donde hay presencia de flora nativa. En este caso había un talud, bueno, y un parque completo. Siempre eso es algo que es importante en nuestro taller. Entonces, por un lado, la densificación, la protección de la flora y de los valores ambientales existentes en la ciudad, y también de este modo se evita la ampliación de la ciudad hacia los bordes de ella. Y por último, también queremos invitar a los alumnos a que nos busquen en Facebook. Ahí también hay un montón de trabajos con el nombre del taller TIC 31, Arquitectura de la Ciudad. Y también en YouTube tenemos ahí una plataforma, digamos, en que están nuestras cosas, digamos, lo que hemos hecho. Bueno, muchas gracias, profesores. Termino en un instante. Gracias. Esto, creo que estamos dentro de tiempo todavía, así que para No, terminar... avisé que queda un minuto, o sea, le quedaba La Paz. Gracias. Vale. Continuamos entonces con el taller integrado Ciudad y Espacio Público. Buenos días, nos toca a nosotros, creo. Hola, Mauricio. Hola, hola.
Hola, hola. El taller TIC 31, taller integrado Ciudad 2, Ciudad y Espacio Público. Nosotros somos un taller nuevo, o sea, nos formamos, el equipo docente se formó este semestre. Nicolás viene del antiguo taller de Corma, y Alexander y yo venimos de distintos talleres. Está Nicolás Araya, que también está encargado del módulo de localización, Alexander Garrido, que está encargado también del módulo de forma, y quien habla, Mauricio Ortiz, encargado del módulo de hacer. Primer semestre participamos en el concurso Corma, en el llamado anual que hace el concurso para la Semana Madera 21, donde busca promocionar entre los en distintos planos, la verdad. Uno de ellos sería con la arquitectura, el uso de la madera, la familiarización y la innovación en madera. Todos los años Corma plantea un tema bastante contingente a lo que está ocurriendo. Y este año lo que planteó fue el tema de los nuevos, nuevos espacios de trabajo, a propósito de la situación que vivimos hoy en día por la pandemia y las cuarentenas largas que nos hacen utilizar los sistemas de teletrabajo como casi primera alternativa para mucha gente. Y hay mucha gente que también incluso tenía trabajos presenciales que tuvieron que reinventarse y empezar a utilizar los sistemas de teletrabajo para poder subsistir durante estos tiempos de pandemia. Entonces, se ve ahí una oportunidad que tiene que ver con la calidad de vida. Se reconoce que... Hay un micrófono abierto, por favor. No, no era yo el del ruido. Ya. Se reconoce una oportunidad en esta nueva modalidad en la cual súbitamente toda la sociedad se vio inmiscuida, de poder extender los tiempos que no son propios del trabajo. Eso es lo que nos ha permitido a nosotros el teletrabajo, en el fondo, evitar desplazamiento y ganar más tiempo en que puede ser utilizado en calidad de vida. Entonces, el llamado fue de este año a inventar estos espacios correspondientes, y la pregunta era, además de cómo podrían ser, dónde podrían estar ubicados y qué tamaño podrían llegar a tener, ¿ya? Entonces era una pregunta bastante abierta, y el concurso da ciertas condiciones, y entre esas condiciones que daba también la posibilidad de establecer algunos programas complementarios. O sea, pese a que uno no sabía dónde, ni de qué tamaño, ni exactamente a quién iba dirigida, también entendían que, o proponían que todos estos sistemas de teletrabajo podrían estar apoyados con programas complementarios que tenían que ver un poco con la extensión de la vida en el trabajo. O sea, podrían haber lugares de guardería, lugares para niños, lugares para pequeños lugares de comercio, emprendimiento, en fin, programas que no fueran directamente del teletrabajo, pero que a uno le permitieran al mismo tiempo sociabilizar por el resto de la sociedad y generar nuevos vínculos en esos espacios. Nosotros utilizamos los módulos para poder alimentar, dejamos descansar lo que eran las propuestas, no nos dedicamos a proponer de inmediato, y nos pusimos a alimentar ideas de cómo podría surgir, en materias también, de cómo podrían surgir estos proyectos individuales. Y bueno, el módulo de hacer se dedicó a hacer ejercicios de cuerpo, ejercicios constructivos y de sentido del uso de la madera, que fueran capaces de resolver encuentros, de resolver, le llamábamos ejercicios corporales, ¿ya? Que fuesen capaces de resolver encuentros y condiciones de los cuerpos que ellos están proponiendo para para cualificar espacios y estructuras también. En localización se hicieron estudios de programas,
de estudios del lugar, cómo se debían estudiar los lugares, cómo se debían estudiar los programas para poder empezar a coordinar una respuesta. Y en forma se hicieron muchos trabajos de visualización acerca de cómo poder mostrar una idea, cuántos sistemas gráficos podíamos utilizar para mostrar una idea. Lamentablemente no podemos, los estudiantes todavía no entregan sus proyectos, esos van a ser entregados el día lunes, entonces por lo mismo no podemos hacer ninguna muestra de ninguna imagen. Lo que sí les podemos adelantar es que estamos contentos con la entrega, estamos muy contentos también con la participación, los estudiantes todos entregaron, igual que toda la escuela, el día en que se solicitó. Sin embargo, ellos siguen trabajando por su cuenta, hemos seguido teniendo sesiones para poder revisar los últimos detalles y están muy entusiasmados con hacer lo mejor posible para poder hacer la mejor entrega que puedan lograr. Próximo semestre queremos dedicarnos a un asunto que hemos llamado Plan de Apertura de Manzanas Fundacionales. Nos interesa una oportunidad que vemos en las ciudades que tienen traza fundacional, un poco por la historia que tienen las manzanas y la historia, se podría decir, el transcurso que han sufrido durante la historia y la poca reparación que hay acerca de la posibilidad que tienen ellas de participar en la ciudad, ¿ya? Las manzanas fundacionales han sido divididas según el aprovechamiento que existe en la vereda y también esa subdivisión ha tenido, o más bien dicho, el grado de construcción que tienen en su interior, la solidez de la manzana tiene mucho que ver con la solvencia, se podría decir, de su habitante, y eso también tiene cierta relación con oportunidades que hay en las localizaciones que tienen, y que nos ha llevado a entender que existen distintos tipos en fondo de manzana. Hay manzanas que son con espacios disponibles en su interior y otras manzanas que están completamente solidificadas, ¿ya? Lo que nos interesa es hacer propuestas de integración de estos espacios, tanto sólidos o abiertos que hay en el interior de las manzanas, a la ciudad para ofrecer nuevos lugares de encuentro y también relaciones entre los habitantes de esas manzanas. Lo entendemos como personas que están viviendo bajo un mismo suelo, pero no tienen ninguna relación y al mismo tiempo vemos que eso en el fondo no les da oportunidad a ellos de poder mejorar en conjunto, y tampoco se ve más bien dicho, vemos una falta de actuación ahí, Queda un minuto. de nosotros los arquitectos para poder proponer la integración de estos espacios a la vida de la ciudad. La idea de nosotros es partir con manzanas de valle pequeño, manzanas de ciudades en valle pequeño, que vemos que son más libres, y proponer ahí dentro de esos distintos modelos de gestión y de integración de sus lotes, con sus vecinos, sin acudir a la gentrificación, y poder integrar estos espacios y ojalá que puedan aportar de manera arquitectónica a la ciudad, con paisajes nuevos, con espacios inéditos. Eso, profesor. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Continuamos con el taller integrado lugar, obra y materialidad. ¿Puedes pasar al paralelo y vemos? Sí, está asentamientos costeros, podría ser, Eduardo, no sé. Sí, démosle. Vale. Hola a todos los que están en línea. ¿Se ve? Sí. Sí, perfecto. Vale.
voy a tratar de hacer bien explícito y con harta imagen para que puedan entender en el contexto de tanto de los alumnos que han ingresado estos 2 últimos años, de qué trata el taller, como de los alumnos que tienen que elegir el taller que sigue. Primero decir que estamos en un momento de pandemia y por lo tanto hay una excepcionalidad. Es un taller que está orientado al desarrollo de proyectos de arquitectura urbana, reflexión temática de las intervenciones que se realizan sobre el territorio del borde costero, sobre entidades urbanas y rurales del litoral nacional. Se desarrollan ejercicios proyectuales que conforman un lugar urbano a la escala de arquitectura, en la cual trabajamos sobre 3 elementos: la generación de espacio público, de la edificación urbana y de las obras operacionales o de defensa costera. Estos 3 ingredientes son importantes porque en el fondo son proyectos que intentan integrar 3 escalas distintas en la conformación de estos bordes costeros, que son bordes que no tienen una definición urbanística, quedan fuera del planeamiento, y normalmente la instalación que se hace en una costa tiende a ser muy funcional o muy específica, y por lo tanto la idea es que sean proyectos que integren estas 3 componentes de proyecto. Se intenta generar una discusión crítica de la ocupación del borde costero, comprender las materias temáticas del territorio de la costa, que es un territorio específico, que tiene una dimensión técnica asociada, en la cual se resuelvan adecuadamente la arquitectura edificatoria del lugar urbano. El equipo estaba conformado por el Franz, el Pato, que nos acompaña en la dimensión. Él es ingeniero que trabaja todo el tema de obras marítimas, y yo. Y un cuarto integrante que es la actitud que tenemos que tener como equipo para poder trabajar en estas temáticas, que son bastante complejas y diversas. Las temáticas que trabajamos en general son a lo largo del territorio costero de Chile, en sus distintos mares o distintas conformaciones, y van desde caletas rurales en Atacama, centros de buceo en Chañaral, embarcaderos turísticos en Punta Choro, paseos costeros Las Torpederas en Valparaíso, equipamientos deportivos costeros en el litoral, etc. Siempre buscando territorios ajenos a Valparaíso para que puedan enfrentar los alumnos escenarios culturales y territoriales distintos y muy caracterizados. Vamos a mostrar un ejemplo anterior en su modalidad presencial, porque creo importante entender el contexto del taller, qué es lo que hace en forma continua y no solamente la excepcionalidad de esta modalidad online. Aquí hay un ejemplo de un trabajo hecho en Hornopirén, en un lugar para los transbordadores. Se hacen salidas a terreno, ¿no es cierto? Visitamos los lugares, hacemos los estudios, después recogemos información para poder reconstituir la escena del crimen, digamos, donde se va a desarrollar el proyecto, y las tradicionales entregas de láminas y maquetas y modelos tridimensionales en distintas escalas, llegando a resultados de proyecto que más o menos constituyen esas imágenes. Allí el grupo cuando estábamos presenciales. Otro ejemplo anterior, ahora en pandemia, son los embarcaderos menores turísticos en Lago Udi, que fue en el semestre del año anterior, que es online, por lo tanto tiene otros recursos, otras modalidades, los cuales ustedes ya pues los conocen bastante, digamos, estas correcciones por Zoom, y son correcciones que trabajan sobre modelos de maqueta, ¿no es cierto?, modelos digitales, y exhaustivas correcciones que no las voy a detallar porque ustedes las manejan bastante bien,
y tratamos de mantener la misma cantidad y modalidad de entrega, solo que en este momento se transforman en formatos digitales. Y este semestre trabajamos el Centro de Salvataje Marítimo en Maullín, un lugar para el cuartel del Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas Maullín, en la región de los Lagos. Se indaga respecto a la incidencia urbanística que tiene en el borde costero la incorporación de un lugar que acoja estas actividades del Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas, como un agente que sea capaz de revitalizar estos asentamientos costeros menores en el litoral sur. La planificación, ¿no es cierto?, se tiene que cambiar todo a un sistema de Google Drive, de Calendar, Gmail, ¿no es cierto?, el aula virtual, el WhatsApp, como mecanismos que nos permitan mantenernos conectados y activos. Los horarios oficiales y cómo se adaptan online. Nosotros tenemos normalmente las sesiones durante la mañana. Este semestre tuvimos un grupo de 27 alumnos, un grupo muy participativo, y el proceso que realizamos tiene 4 grandes etapas. Yo creo que esta es la imagen que mejor explica el proceso. Desarrollamos primero todos los estudios correspondientes para poder llegar a una propuesta conceptual, enseguida una propuesta de diseño urbano, de allí la propuesta de arquitectura de ese lugar urbano y finalmente el desarrollo de la arquitectura. Este es el proceso que va llevando el módulo de proyecto, son las etapas que va incluyendo. Y en este periodo lo que hemos hecho ha sido la propuesta conceptual y el de diseño urbano, unirla para poder darle más tiempo a la etapa de análisis al principio, ya que no tenemos la posibilidad de las visitas a terreno, por lo tanto hay que reconstituir el escenario y por eso fusionamos estas 2 primeras etapas. Y estos 3 obras que hay acá, que son las obras civiles costeras, el espacio público y la edificación pública, que son estas 3 componentes que hablábamos del proyecto, es lo que corresponde al aporte que van haciendo cada uno de los 3 módulos, ¿ya? Localización, forma y hacer, que en este caso están orientados a estos temas. Y estos van entregando sincrónicamente, en función de las etapas que vamos teniendo, los recursos necesarios para poder ir avanzando en esta propuesta conceptual y de diseño urbano. Entonces, cada uno de los módulos va aportando las materias correspondientes al estado en el que vamos avanzando en el proyecto. Y de esa manera se va avanzando. El proceso, primero se hacen los estudios temáticos, qué es un centro de salvataje, cuáles y dónde están los cuarteles, cuáles y cómo son las embarcaciones, cómo se organizan, cuál es el programa. Allí algunos resultados de ese proceso, los estudios de lugar, con todo lo que los alumnos ya manejan, estudios de referentes nacionales, estudios de referentes internacionales, y se llega a esa primera propuesta conceptual urbana, ¿no es cierto? Se determinan lugares donde se van a trabajar, no se hacen planes maestros, sino que se definen lugares estratégicos y se ensayan proyectos que resuelvan y generen este aporte urbanístico en cada uno de esos lugares. Se determinan 3 lugares de proyectación, se hace primero estas propuestas más gordas que intentan organizar el espacio público, esta relación llena o vacío, cómo se engancha con la ciudad existente. Después se hace el desarrollo a escala de arquitectura, se chequea que esta preestablecimiento de proyectos más de escala urbana lo llevamos a un nivel más de detalle, y finalmente se hace el desarrollo de la arquitectura, donde se va a ir detallando cada uno de esos proyectos. Y aquí algunas de las láminas finales, y se recogen algunas imágenes que ejemplifican los contenidos de estas entregas finales, como son estas imágenes que logran emplazar la obra en el contexto, poniendo mucha atención a cómo se configura el lugar donde se trabaja.
enganche de la obra con los lugares donde se está trabajando. Estamos listos, Eduardo, por favor, Ya, para ir cerrando. me quedan 2 imágenes. El desarrollo de los espacios intermedios, las elevaciones, el nivel de detalle de arquitectura, y finalmente decir que el otro semestre se va a trabajar sobre un refugio turístico en poblados de los fiordos australes de la región de Aysén. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si llegaron los profesores de lugar, obra y materialidad. Tenían una pequeña dificultad, se iban a conectar al tiro, pero si no, lo dejamos para al final. Vale, entonces, ¿les parece que hacemos un pequeño descanso ahora de 15 minutos? Sí, por supuesto, vamos.